justo cuando creíamos que se había escapado del tétrico abrazo de la muerte, tras salir bien librado de una complicada hospitalización de más de un mes, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, ha muerto hoy 21 de abril por la mañana. Y bien, ¿qué puedo decir yo, atea incorregible, que se llena la boca de veneno cuando habla de la Iglesia y que no dejó demasiado bien parado a Francisco en varias ocasiones? Antes que nada, mis condolencias para los católicos que lo respetaban y admiraban y obviamente para sus familiares y conocidos. En todo caso, este canal lleva 10 años hablando cada tanto de las patinadas de la Iglesia, de los papas y de sus acciones y palabras más cuestionables. Así que, en vista de la noticia, toca volver a poner la lupa en el legado de Francisco y en lo que podría suceder a partir de ahora una vez que la Santa Sede se ponga a buscar al Papa sustituto. Que por cierto, otro espacio en el que no nos cortamos ni un poco es en Podimo. Solo que por allá no tenemos que poner ni pitiditos molestos, ni tenemos que cuidar los temas que elegimos. Así que te invito a que te pases por allá por tan solo 99 pesos mexicanos al mes, que son unos $5 o el equivalente en tu moneda local, para que escuches las primeras 2 temporadas del podcast La Cruda Verdad. Y muy pronto, la tercera. Te dejo el enlace por aquí y en la descripción para que formes parte de los valientes que se están sumando a esa bonita comunidad. Empecemos haciendo una pequeña semblanza de las luces y sombras del papado de Francisco. Con la muerte de este papa se cierra una etapa muy particular de la historia de la Iglesia Católica. No fue un pontificado más. Desde el mismo momento en que se supo que él sería el reemplazo de Joseph, dejó el pelero Ratzinger, todos comprendimos que con el nuevo pontífice la Iglesia buscaba un rebranding profundo. La marca vaticana lleva ya muchos años sufriendo de escándalo en escándalo, al punto que Benedicto XVI simplemente renunció. Así, no más, les dijo, ¿saben qué? Hasta aquí me trajo el río, bebés, y se fue. Bueno, no muy lejos, básicamente se mudó al edificio del frente, pero ya no quiso jugar más al vicario de Cristo. Y entonces el Vaticano dijo, señores, pongámonos las pilas, hay que elegir un papa diferente, que transmita cercanía y carisma, que se sienta novedoso y que diga cosas bonitas como Juan Pablo II, pero sin rodearse de pederastas. Y salió Bergoglio, el primero en muchas cosas. Primer papa americano, primer papa argentino, primer papa jesuita, primer Francisco y en honor a un santo que predicaba la indigencia, San Francisco de Asís. Se respiraban tiempos de cambio, como dije. ¿Y cambiaron las cosas? Pues en este canal somos de la opinión que sí, pero no. Y a ver, si te estás preguntando por qué a un par de cochinotes ateos como nosotros nos importa lo que hace el Papa, pues la triste realidad es que en esos palacetes opíparos del Vaticano se toman decisiones que influyen en la vida de millones de personas. Casi 1.400 millones para ser concretos si nos fiamos de las cifras de católicos que registra la Iglesia. Claro, la mayoría de esos católicos no son muy practicantes y se dan por servidos con saberse el Padre Nuestro. Es la realidad, muchachos, admítanlo. Pero el punto es que lo que dice y hace el Papa sigue importándole al mundo. Cada vez menos, pero sigue importando. Por eso, estos 11 años de papado de Francisco, al menos para este canal, resultaron algo decepcionantes. Y a ver, lo he hecho en otras ocasiones, que si lo comparas a él con ese ícono de la hipocresía y la falsedad llamado Juan Pablo II, el papá de los pedes, le decimos aquí en la mazmorra Illuminati, o con Benedicto XVI, que era más tieso que un ladrillo a la hora de hacer reformas, pues el papado de Francisco es de un nivel de apertura de mente nunca visto en el seno de la Iglesia Católica. Pero claro, este nivel de apertura solo puede impresionar a un católico practicante. El resto del mundo, que ya está al tanto de que desde hace más de 50 años las mujeres tenemos más o menos los mismos derechos y que desde hace 20 nadie se persigna por ver a 2 gays agarrados de la mano por la calle, pues Francisco no nos impresionó en lo absoluto. Si acaso para mal, y alguna vez, que ya mencionaré más adelante, para bien. Es verdad que durante más de una década Francisco intentó encabezar una iglesia más cercana, menos centrada en las formas y más comprometida con los problemas del mundo real. Y no tanto con las fantasías teológicas en las que viven algunos curas. Francisco eligió un estilo más austero, con gestos simbólicos que rápidamente dieron la vuelta al mundo. Se negó a usar algunos de los atuendos tradicionales. Vivió en la residencia de Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, se reunió con personas en situación de calle, visitó cárceles y lavó los pies de migrantes. Y ojo, no digo que el buen hombre no fuera así de corazón,
Pero créanme, tras años trabajando en periodismo y marketing, sé que detrás de estos gestos, estas fotos, estas palabras, había asesoría en comunicación y gente trabajando para que viéramos al Papa que querían que viéramos. En su predicación puso el foco en los temas sociales: la pobreza, la desigualdad, el cambio climático. Imagínate tú, un cura hablando del clima, y criticó sutil y no tan sutilmente al capitalismo. Encíclicas como Laudato Si y Fratelli Tutti marcaron una agenda novedosa para un papa más cercana a los discursos de movimientos sociales y organizaciones internacionales que a los de los sectores conservadores de su propia iglesia. Habló de una economía que mata, criticó al neoliberalismo sin vueltas y defendió la dignidad de los migrantes con una firmeza que incomodó a más de un gobierno. Pero también hubo cosillas ambiguas en su papado. Ya que estaba tan puesto con el tema de la justicia, se esperaba de él un pronunciamiento más claro frente a regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua. Pero todo lo que Francisco nos ofreció a quienes hemos sido víctimas de estos regímenes fueron palabras ambiguas y pronunciamientos diplomáticos en los que jamás se mojó para condenar tajantemente a estos dos perros infernales que se merecen mínimo una reprimenda papal. Por supuesto, no podemos olvidar al nutridísimo grupo de enemigos íntimos que convivían con él en la iglesia, los millones y millones de católicos reaccionarios que no podían esperar a que el Señor se fuera a conocer a Jesucito en persona. Los sectores conservadores no vieron con buenos ojos sus reformas, ni su estilo pobretón, ni su insistencia en una iglesia que escuche más de lo que juzga. Algunos llegaron a acusarlo de hereje, como ocurrió tras la publicación de Amoris Laetitia, en la que abría la puerta a que personas divorciadas y vueltas a casar pudieran comulgar. ¡Por favor! ¿Cómo van a comulgar los divorciados? Cristo debe estar revolcándose en su tumba. Ah, no, espera que así no va el cuento. Pero el verdadero combate de Francisco, que queríamos ver tanto los católicos, no católicos y haters de la iglesia, era contra los curas pedes. Madre mía, qué pedazo de tarea. En otros videos tuve que reconocer que lo que le tocó a este señor no era tarea fácil. Esto era como limpiar un foso séptico con un Q-tip para los oídos. Y aún así, con todo y sus buenas intenciones, Francisco nos decepcionó a varios. Y con todo, y que hubo logros. En algunos casos removió a obispos encubridores, reformó protocolos, creó instancias de denuncia más accesibles. Pero también cometió errores graves, como su primera reacción ante las denuncias en Chile, que lo llevó a defender al obispo Juan Carlos Barros, encubridor del PD Fernando Karadima. Casos de este tipo hubo varios en su papado, en los que se continuaron barriendo cochinadas debajo de la alfombra y se siguió ninguneando a las víctimas de abusos. O sea, era como que Francisco quería cambios, pero no muchos, ni muy profundos, ni muy rápidos. Y si podía no hacerse ningún cambio, mejor. En cuestiones de moral sexual, Francisco también quiso estar bien con Dios y con el diablo. No cambió la doctrina, pero sí el tono. Frases como ¿quién soy yo para juzgar? O su insistencia en que Dios no rechaza a nadie generaron un clima nuevo, menos punitivo, más abierto a la complejidad de la vida real. Recientemente permitió la bendición de parejas del mismo sexo, aunque con ciertos límites. Fue un paso importante en una institución que históricamente margina y condena a las personas del colectivo LGBT. Pero, nuevamente, poquito a poco, no nos volvamos locas, supongo habrá pensado Francisco. Su visión del rol de la mujer en la iglesia también mostró cierto tufillo medieval, si bien hubo progresos. Algo así como cuando vas al baño y vacías la lata de ambientador. Huele a ambientador, pero no es como que el olor a mierda desaparece. Aunque Francisco reconoció que hay un machismo estructural en la institución y promovió a mujeres en puestos claves del Vaticano, se negó a abrir el debate sobre el sacerdocio femenino. En fin, que Jorge no pateó el tablero como nos habría gustado, pero lo movió lo suficiente como para incomodar a los conservas más reaccionarios, lo cual igual no es difícil. De su legado en positivo me quedo con la reciente disolución del Sodalicio de Vida Cristiana, una sociedad de vida apostólica que durante años se vio envuelta en escándalos de abusos a menores, acoso e intimidación cual mafia a las voces críticas y a las mismas víctimas, corrupción, entre otros delitos. Durante décadas, este grupito de desadaptados vivieron bajo el amparo de la iglesia cuando ya se sabía lo que pasaba puertas adentro y a pesar de decenas de denuncias por parte de los afectados y de periodistas.
11 años enteros le tomó a Francisco acabar con ese antro decadente en el que tantas personas padecieron todo tipo de atropellos, muchas de ellas, por cierto, colegas y amigos queridos de este canal. Pero al final Francisco hizo justicia y eso se le agradece. La disolución del sodalicio, que Bergoglio firmó, por cierto, hace nada, es uno de los más grandes logros de su mandato. No solo es un hito para la lucha contra la pederastia en la Iglesia Católica, sino que sienta un precedente. Porque los tiempos de la Iglesia para resolver este tipo de casos son iguales que los de Dios, muy misteriosos. Y sin embargo, Francisco demostró que si se quiere, se puede. Nada que no supiéramos todos ya, pero al llevar a cabo la disolución del sodalicio, quedó muy clarito que a la Iglesia le toca asumir en serio esta nueva etapa de revisión y no solo parecer que está haciendo algo al respecto. Las cientos y cientos de víctimas afectadas por estos casos de abuso por parte de la Iglesia alrededor del mundo necesitan resultados y respuestas concretas, más allá de simples discursos de lo estamos mirando y más adelante enviaremos una comisión que firmará un informe para luego enviar otra comisión y finalmente quedarnos callados por una década más, que es más o menos lo que a estas personas les ha tocado escuchar por años y años. Y sobre estos logros de Bergoglio es que ahora se abre la duda de si el siguiente papa hará honor a su legado y les dará continuidad, o la cosa se quedará de ese tamaño, lo cual de verdad esperamos que no, porque ahora que empezaron a hacer las cosas bien, tarde, muy tarde, lo importante es que por lo menos sea seguro. El rebranding del que hablamos es importante y necesario para el futuro de la Iglesia y por eso necesita trascender el caso del sodalicio y pasar a otros colectivos que han hecho vida bajo el ala del Vaticano de forma bastante cuestionable. Opus, legionarios, yo qué sé. Tú nombra la congregación o institución religiosa de tu preferencia, bebé, que seguro habrá mucho trabajo que hacer con ellos sin importar el país en el que te encuentres. Así que toca hablar sobre qué pasará a partir de ahora. Hay una frase muy coño de madre en italiano que expresa a la perfección la situación que está viviendo el Vaticano a partir de hoy. Morto un papa, se ne fa un altro, que significa que si muere el papa se elige otro y san se acabó. Suena frío, pero es la realidad. Como decía, el Papa no es solo el líder de la Iglesia con más adeptos en todo el mundo, y esto ya no es poca cosa, sino que es un importante líder político, ya que es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano, un Estado cuya forma de gobierno es una monarquía absoluta. Es decir, el Papa detenta los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, él solito. Esto se dice rápido, pero es un modelo anacrónico que hoy en día ya no tiene casi ningún país del mundo. Y con casi ninguno quiero decir que de vaina los estados con esta forma de gobierno se cuentan con los dedos de dos manos. Por otro lado, tiene a mano el dinero del Banco Vaticano. Nada mal. El Vaticano es además una monarquía bastante peculiar, porque en ella priman tanto valores políticos como valores teológicos. Y me explico. Hay todo un protocolo preestablecido a la muerte de un papa. Además de los funerales, se establece el cónclave, en el que participan los cardenales menores de 80 años y votan por su sucesor en la Capilla Sixtina en absoluto secreto. Gana el que obtiene 2/3 de los votos, y si esto no ocurre, las votaciones se repiten hasta la náusea. Y si la cosa se extiende demasiado, probablemente empiecen todos a ceder solo para que los dejen salir de allí, pues todo esto puede extenderse por días en absoluta reclusión. Para ser elegido papa hay varias características que se deben tener. La primera y más importante, no es ser católico, no, tampoco tener fe y no ser buena gente tampoco. Es decir, todas estas son importantes, pero la imprescindible, la que Diosito cree que es más importante de todas, es, ser hombre. Dios nos libre de que la iglesia de San Pedro sea llevada algún día por una mujer. Luego se pide que sea una persona espiritual y tenga un compromiso inquebrantable con la fe, así como una sólida formación en teología, pero estas ya son perogrulladas. Volviendo al cónclave, este es claramente un proceso político en el que hay diferentes facciones, intereses, alianzas e intrigas como en cualquier otro país, cuidados si peor. Y ahora te contaré qué podemos esperar del cónclave de este año, pero no quiero dejar de señalar el componente religioso. Si bien son los cardenales los que votan por el nuevo papa, los católicos creen que es el Espíritu Santo el que lo decide. Si eres un sucio hereje como yo, puede que esto último te parezca una tontería.
Pero si el Papa es nombrado por el mismísimo Espíritu Santo, esto significa que gane quien gane, es la opción correcta. Un Papa es infalible como resultado de la asistencia del Espíritu Santo prometido por Jesucristo. Y no debemos olvidar que el Papa no solo es un referente religioso, sino también moral para una parte muy importante de la humanidad. La Ciudad del Vaticano, por tanto, es una mezcla chunga entre poder político y religioso, que se da en un nivel similar al de pocos estados del mundo. Algunos de ellos islámicos, pero en esos casos los católicos no dudan un instante en llevarse las manos a la cabeza y gritar ¡pero qué barbaridad! Se entiende que la elección de un nuevo papa es por tanto un punto de inflexión crucial no solo para el futuro de la Ciudad del Vaticano, para toda la comunidad católica y también para el resto de países que, si bien creen en la religión equivocada, igual se relacionan con el papa como líder político. Volvamos entonces a cómo está la cosa en este momento en el Vaticano para la convocatoria al cónclave. Peluda. Te cuento cuáles son los candidatos preferidos al nuevo Papa, una elección que no será nada fácil, pues a partir de hoy está en juego si habrá una continuidad en la línea progresista de Papa Francisco o si por el contrario la Iglesia querrá usar violentamente el freno de mano y decir se acabó lo que se daba, ahí se ven, y girar nuevamente hacia el conservadurismo. Por ello, dividiré los nombres más sonados de un bando y de otro, haciendo esta distinción para que cuando salga humo blanco, quién sabe dentro de cuánto, sepas de quién se trata. Empecemos por los progresistas. Uno de los favoritos es el filipino Luis Antonio Tagle, ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Su carisma recuerda al de Francisco, así como que está particularmente orientado hacia la justicia social, una iglesia misionera y joven. También figura Peter Turkson de Ghana, una de las figuras africanas más influyentes en la iglesia. Honestamente, si el Espíritu Santo termina eligiendo un asiático o un africano, estaré muy sorprendida. Pero ya la Iglesia dio con Juan Pablo II el paso de elegir papas no italianos y desde entonces no ha parado. Así que la elección de estos dos nombres es posible. Y bueno, antes de que alguien salga a decirlo en la caja de comentarios, el primero en siglos, quiero decir. Entre los progresistas, además, está Matteo Zuppi, italiano, quien es arzobispo de Bolonia y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Su perfil encaja con la continuidad de las reformas de Francisco y pone especial atención al tema de la pobreza, los migrantes, los divorciados y la comunidad LGBT. Por su parte, entre los conservadores tenemos al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, un italiano más bien centrista, lo cual lo convierte en una buena opción, pues su pragmatismo lo hace ni muy ni tan. De hecho, en algunos medios lo reseñan como el favorito no solo del ala conservadora, sino de todos. Y luego, más a la derecha, se encuentran tres nombres que fueron muy críticos del Papa Francisco. Willem Eigh, de los Países Bajos, más cercano a la línea conservadora que apoyó Benedicto XVI, Raymond Leo Burke, de Estados Unidos, quien es ultraconservador, y el alemán Gerhard Müller, ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Todos ellos están entre los que más repite la prensa, pero hay varios más, no solo europeos, sino asiáticos, africanos y de América del Norte, aunque esta vez no figura ninguno de nuestra región. El mundo entero está a la expectativa de cuál de estos nombres será el elegido. Ojalá que sea alguien que continúe con las iniciativas que el Papa Francisco llegó a sumar y no solo que lo haga de forma más contundente. La Iglesia necesita una revisión urgente y ya se están tardando. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas, así como te dejo en la descripción el enlace para que escuches nuestro podcast La Cruda Verdad en Podimo. No dejes de decirme en la caja de comentarios qué te pareció el papado de Francisco y quédate por más con este video que le dedicamos a Juan Pablo II, para que puedas comparar papados. Chau.